Tome su Biblia y lea conmigo un versículo bien bonito donde vamos a meditar hoy. Hechos capítulo 1 y su versículo 5. Hechos capítulo 1 y su versículo 5. Estamos enviando un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, que nos están viendo y que están también listos para escuchar el tema de hoy. Amén. Vamos a leer como está escrito, Hechos 1:5. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hoy estaremos hablando sobre el tema el derramamiento del Espíritu. Diga conmigo bien fuerte: el derramamiento del Espíritu. Ustedes saben de que el derramamiento del Espíritu es un acontecimiento sobrenatural. Fue impactante en el tiempo en que hubo derramamiento, porque unas son las manifestaciones del Espíritu, porque el Espíritu de Dios se vino manifestando desde un principio. ¿No ve que la palabra de Dios enseña que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Porque no tenía en quién derramarse. Es Él, se movía. Y ahí empezó a manifestarse constantemente en muchísima gente que le dio lugar. El Espíritu se manifestó. Pero en este caso es trascendental, porque está hablando de derramamiento del Espíritu. Y un derramamiento, hermano, usted ya sabe, derramamiento quiere decir un fluir constante, hermano. Mire qué sucede cuando a usted le echan un buen poco de agua y entonces dice: bueno, me derramaste un buen poco de agua. Y el Espíritu Santo es como agua. Es como agua. Cuando se derramó en el aposento alto, el Espíritu Santo hizo que adentro de los seres humanos en quien se derramó, hermano, corrieran ríos. Oigan, ríos de agua viva. ¿Y cómo es que los ríos corren cuando hay derramamiento? Va a haber derramamiento, va a haber lluvia, mucha lluvia, y entonces los ríos se llenan. Amén. Entonces, en aquella gente que estaba en el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu de Dios, hermano, los ríos empezaron a correr dentro de ellos.
Es lo mismo que Jesús ya les había dicho a sus discípulos, porque Jesús aprovechaba los momentos apropiados para hablarle al pueblo de Israel y que le entendieran su mensaje que él daba. Entonces, cuando Jesús vio que la mayoría de mujeres y hombres quizá iban a traer agua con sus tinajas, con sus cántaros, Jesús dijo: este es el momento que yo les voy a explicar un poquito de lo que yo les ofrezco. Y a ellos, a la gente le llama la atención porque Jesús les dice: hey, escúchenme, yo les doy a beber agua a ustedes, y el que beba de esta agua que yo les doy no volverá a tener sed, no, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando ellos escucharon eso, Dios mío, nosotros a traer agua vamos, y ahora nos aparece este Jesús hablándonos de agua, porque así es Él. Él aprovecha para que fácilmente nosotros podamos entenderle a Él, hermanos. Alabado Jesús. Y por eso Él le dice a sus discípulos: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque aquí, cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, ya no era Jesús de Nazaret, Él ya era Jesucristo glorificado, y había vencido la tumba, y había salido de la tumba al tercer día victorioso. A su nombre, salió victorioso, y ahora Él le estaba dando a entender a sus discípulos que dentro de unos pocos días ellos iban a ser bautizados. Ya no solamente iban a recibir manifestaciones así momentáneas como las que recibían en ciertos momentos cuando Jesús andaba con ellos. Ahora, hermano, ahora iba a haber bautismo. Ahora ellos iban a ser anegados de agua viva. Iban a ser bautizados, porque nadie puede ser bautizado si no tiene suficiente agua. Y el Espíritu Santo es suficiente agua. Diga conmigo: el Espíritu Santo es suficiente agua. Suficiente agua. Es suficiente para nosotros. Porque Pedro recibía momentos, ¿verdad?, de manifestación, y todos los apóstoles que él mandaba de dos en dos recibían manifestaciones, pero ya ser bautizado, porque la palabra bautismo, les voy a explicar, viene del griego, que significa bautisma, que interpretado al español significa sumergir o sepultar. Nadie puede bautizar a alguien solo con rociarle un poquito de agua. Miren cómo lo hacen las religiones. Solo le echan en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén, un poquito de rociadito ahí de agüite. No, eso no es bautismo.
un poquito de agua que se le roció. La palabra bautismo viene del griego, que significa bautisma, que quiere decir sumergir. Y para sumergir a alguien, tú tienes que tener agua por lo menos a la cintura. Aleluya. Y lo mismo es, tú no vas a sepultar un cadáver con unas 3 puñadas de tierra. No, tú tienes que abrir una buena sepultura y después echarle mucha tierra, porque si no, no vas a soportar la hediondez de ese cadáver. Entonces se abre una tumba de unos 9 pies, es lo mínimo que le dan, y hasta abajo, cuando ya tiene 9 pies, entonces ya meten el cadáver. ¿Qué palabra es esta, verdad? Yo los voy a bautizar. Ustedes van a ser bautizados en no pocos días con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Por eso Pedro, cuando se levantó, ya no tenía miedo de hablar. Cuando se levantó de aquella inundación que tenían, la gente pensaba que estaban borrachos ellos, porque había habido un derramamiento, como cuando pasa una lluvia aquí bien fuerte, ¿verdad? Que se derrama mucha agua y se viene agua de allá, de aquí, de allá, y aquí pues hasta se nos mete aquí en el templo. Inundado totalmente. Entonces Pedro, ahora, con los ríos de agua viva que estaban corriendo dentro de él, le dice: señores, estos que ustedes ven no están borrachos. Ellos no están borrachos, sino que se ha cumplido la profecía del profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Él derramaría. Hoy se está cumpliendo, le dice el apóstol. Y les empezó a hablar cantidades de cosas, hermano, porque en él ya estaban corriendo ríos de agua viva. Ríos de agua viva correrán. ¿Han oído ustedes esa alabanza? Ríos que nunca más se secarán. Bien bonito. Y están corriendo dentro de nosotros. Diga: yo siento que corre ese río. Ese río corre. Y cuando cantamos aquella alabanza: sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Qué bonito, ¿verdad? Porque hay un río. Entonces Jesús le habló a ellos y dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora lea conmigo Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Quedaos en donde les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estaba hablando del mismo río. Y a ese río se le había revelado a Ezequiel, porque Ezequiel vio un río y oía una voz Ezequiel cuando estaba introduciendo sus extremidades en aquel río. Y él: yo no quiero a los tobillos. Y entonces se metía más. Y cuando ya lo tenía a la rodilla, él decía: yo no quiero a las rodillas. Y se metía más. Y cuando ya lo tenía a la cintura, entonces: yo no quiero la cintura. Y se metía más, porque esto es de meterse más. Amén. Y entonces cuando lo tenía hasta aquí, a los hombros: yo no quiero a los hombros. ¿Saben qué quiero yo?, dijo Ezequiel. Lo que yo quiero es nadar. Amén. Amén. Yo quiero nadar en el río de Dios. Por eso nosotros cuando cantamos ese coro: yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios. ¿Verdad que nos metemos, hermano? Y cuando tenemos la fuerte unción, es que está cayendo, hermano. ¿Sienten la presencia de Dios? Se siente. Esa es la unción. Esas son las aguas, hermano. Estamos nadando en el río de Dios. Y que la iglesia de nuestro tiempo debería de meterse en su cabecita, hermano, de que a los tobillos no. Por favor, no. Debemos de ansiar más, porque es de ser inundados. A las rodillas no, a la cintura no, a los hombros no, es a nadar. Amén. A nadar. ¿Cuántos han nadado en un río? Aquí todos, miren cómo se ve. Todos. ¿Verdad que cómo se siente cuando uno anda nadando en un río? Se siente uno en otro nivel. Porque el que no puede nadar, el resuello de un tiburón se lo puede jalar, porque hay un remolino. Pero nosotros debemos de saber nadar en ese río. A su nombre sea la gloria. Lea conmigo vamos a leer Mateo capítulo 3, su verso 11. Mateo 3:11. Juan el Bautista había predicho este bautismo. Mire, él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿En qué nos va a bautizar? En Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué más queremos? Porque cuando viene el derramamiento, el bautismo, allá en los ríos,
pero también era fuego, porque el Espíritu Santo es como una llama de fuego encendido. Se siente que quema, hermano. Como dice el coro, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Y hermano, qué bonito. Porque ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido ese fuego, hermano? ¿Verdad? Tú lo has sentido, ¿verdad? Por eso solo tú dices amén. Porque ese es un fuego. Es un fuego. Mire, yo lo siento constantemente. Yo a veces voy caminando así y cuando siento un fuego, siempre siento ese fuego que está ardiendo. Por eso dice el coro: como la zarza quiero arder en su poder, en nuevas lenguas yo quiero hablar. Hermano, mire, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu, y Dios quiere que la iglesia, toda la iglesia, sea bautizada con el Espíritu Santo. Toda. Porque una cosa es el sello. Hay muchos que se aferran, dicen: yo ya estoy bautizado porque la Biblia a mí me dice que yo ya fui bautizado, ya fui sellado. Es que una cosa es el sello. Una cosa es el sello. Amén. Bueno, yo haciéndole señas a mi esposa, pero una cosa es el sello, ¿verdad? Pero otra cosa es el derramamiento del Espíritu. Porque nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando creímos. Así lo enseña nuestro apóstol Pablo: vosotros desde que creísteis fuisteis sellados con mi espíritu. Pero ya el ser sellado es una cosa, pero necesariamente es muy importante de ser bautizados por el Espíritu, porque el bautismo del Espíritu es precioso. Mire por qué es precioso. Porque Juan lo dijo claramente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a ver la reacción de los bautizados. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Pero está diciendo algo primero: pero recibiréis poder, o sea, recibiréis un derramamiento cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Oiga bien, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo es derramado? Oiga bien: entonces ustedes, le dice él, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que por eso es importante para la iglesia de hoy tener el derramamiento del Espíritu Santo.
porque eso nos hace bien, sentirnos, hermano, atractivos, con deseos, con propósitos de ir y llevar las buenas nuevas a los lugares. Por ejemplo, una iglesia que tenga el derramamiento del Espíritu Santo, que esté bautizada del Espíritu Santo, créanme que va a querer visitar todos los días. Yo quiero visitar los hogares, yo quiero irle a hablar del Señor a fulano, a mengano, a perenceno, porque hay un río que está corriendo ahí. Y por eso es necesario. Y Jesús le dijo a sus discípulos: miren, mientras ustedes no reciban ese derramamiento, no van a poder ser testigos. Por eso es que la iglesia de hoy padece de miedo, hermano. Padece de un miedo exagerado. Es que a mí me da miedo ir. Mire, yo me sorprendí cuando uno de estos días la hermana Sandy conquistó a un grupo de hermanas, hasta mi esposa conquistó, porque sentía un deseo de ir, y solo sucede cuando hay derramamiento del Espíritu Santo. Si hay sequedad, usted sabe que donde hay sequedad no hay aliento de vida, hermano. Pero si hay un río que está corriendo adentro, ¿y quién se puede detener? Nadie. ¿Verdad que no? La iglesia no se va a detener. La iglesia va a estar constante en lo que está, hermano, porque los ríos van a estar fluyendo. El derramamiento del Espíritu, porque ese es el tema que estamos hablando, el derramamiento del Espíritu. Pasemos a otro versículo. Ya vamos a terminar, no esté triste. Vamos a leer Hechos capítulo 2, su verso 37. Y vamos a leer el verso 38 y también el verso 41 de ese mismo capítulo 2. Nos enseña: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en los otros versos 37, 38 y 41: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se añadieron? Como 3,000 personas. Nunca en las manifestaciones del Espíritu que había tenido Pedro antes de este derramamiento había ganado tantas almas. Pero como aquí habían ríos que estaban corriendo en él, había un derramamiento, entonces ganó 3,000 almas. Y les dijo: bautícese. Se puede imaginar aquel montón de gente. Y cuando dice en el nombre de Jesucristo que ellos bautizaron, aquí es donde entra mucha discusión, porque Jesús es la misma deidad de Dios. El Espíritu Santo es la misma deidad de Dios. Por eso en la palabra del Señor está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ellos son uno solo. Y todos los apóstoles, es decir, Pablo, en toda su carta, él decía esto. Él decía:
por Jesucristo, por el Padre, por el Espíritu. Él usaba la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como muchos que han fundado ministerios, y cuando oyen que solo menciona que Pedro decía bautícelo en el nombre de Jesús, por eso ya no pueden ellos mencionar otro nombre, y se quedan solos y le llaman Jesús solo, porque se han ahogado en un vaso de agua, como se ahoga una mosca cuando cae en un vasito con agua, hermano. Pero nosotros sabemos de que Pedro era testigo de lo que había oído de Jesús. Por eso él dijo: lo que nosotros vimos y oímos, eso hablamos. ¿Y qué fue lo que Pedro oyó y vio de Jesús? Lo que está escrito en el capítulo 28, verso 19. Ir y doctrinar a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más queremos nosotros? Si esta es la doctrina, esta es la enseñanza verdadera. Y hay de aquel que se salga de la doctrina verdadera, de la enseñanza verdadera, hermano. Hay de aquel. Por eso nosotros usamos la deidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer otro versículo. Hechos capítulo 5, verso 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los que creían en el Señor aumentaban más. Verso 14. En número de hombres y de mujeres. Aumentaba, había un aumento tremendísimo. Y en Hechos capítulo 6, verso 7, la palabra de Dios enseña: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes, hablando ya de los que estaban bajo la ley, obedecían, porque lo que estaba sucediendo en los discípulos, en Pedro, era cosa grande. Terminemos aquí. Terminemos en Hechos capítulo 8, verso 1 al 4. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No paraban, porque habían ríos de agua viva corriendo en ellos. Como quien dice, el tipo puede estar pasando mucho, puedes estar sufriendo mucho, puedes estar pasando lo peor, pero los ríos de agua viva que corren son suficientes para estar felices. Levanta tus manos y cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por este derramamiento de tu Espíritu Santo en tu iglesia, en tus hijos. Porque así como en la iglesia primitiva, como en los antiguos, te manifestaste y en la iglesia te derramaste, así también hoy nosotros estamos viviendo esa gloria, ese poder.
Por eso tú dijiste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy, por esta palabra nos declaramos bendecidos con abundante bendición. Nos declaramos completos, nos declaramos sanos, declaramos que la fuente de arriba y de abajo se abre a nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendecidos con abundante bendición. Amén.